Gabriela. Hola, ¿cómo están? Gabriela Bienvenida, es Gabriela. parte, Hola, es Gabriela. miembro vocal de la Asociación de Padres por la Educación Presencial, ¿verdad? Hay que Exactamente, anotarme a mí esa Gabriela, asociación. ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cómo no? Gabriela, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Qué ustedes quieren plantearle al gobierno? Porque, Ángel, para que me ayudes en esto, Ángel, tengo entendido que ellos son los que han hecho el sometimiento. Correcto. Ah, muy bien. Ellos han hecho una serie de actividades que Sí. incluye esa actividad jurídica. Adelante, Gabriela, explícala por favor y el proceder de ustedes desde octubre pasado. Correcto. Desde octubre estamos llamando la atención de los Ministerios de Educación, Ministerio de Salud, solicitando este diálogo, que inicie un diálogo para retornar a los niños a las aulas. No hemos sido recibidos todavía en ninguna de las entidades. Y precisamente eso es lo que nosotros hemos estado exigiendo desde el inicio. Ahora, todo pasó, meses pasaron de nosotros planteando evidencia científica, experiencia de otros países más y menos desarrollados que República Dominicana, sobre cómo los niños sí pueden regresar con los protocolos básicos de bioseguridad, no hay mucha complicación. Y precisamente hace 2 semanas se presentó en el Tribunal Superior Administrativo nuestro caso de amparo contra el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Consejo Nacional de Educación, precisamente hablando del retorno a clases, eliminando esa restricción del 5% de tasa de positividad que no tiene ninguna base en ciencia, ninguna organización de salud ni educación a nivel mundial lo utiliza, y aquí mucho menos es aplicable. Adelante, chicos, por favor, que conversen con Gabriela. Adelante. Gabriela, entonces, los puntos fundamentales que ustedes esgrimen no han podido presentárselo a las autoridades, porque, como bien señalan, no le han abierto las puertas al diálogo. Están basados en específicamente de la vuelta a clase, de la presencialidad. ¿Ustedes han hecho algún tipo de estudio que demuestre que urge volver porque hay problemas cognitivos? ¿Cuáles son esos problemas fundamentales por los cuales están pasando los padres en este momento que ustedes demandan y crean esta asociación de retorno a las clases? Claro, nosotros, Padres por la Educación, somos padres, pero nosotros en lo que nos basamos son en estudios de organizaciones que los realizan. Correcto. Por ejemplo, recientemente, de los más recientes, UNICEF. Educa, ustedes saben que ha publicado estudios de notas de trabajo respecto a estudios que han hecho. Número 1, más de 20,000 niños, estudiantes ya han desertado. UNICEF publica que esos estudiantes ya no van a regresar en su mayoría. Ahí hay 20,000 estudiantes que ya van a ser ninis sin educación. Más de 200,000 niños, según encuestas de Educa, se quedan solos todos los días en sus casas porque sus padres salen a trabajar. Entonces se quedan con hermanito más grande, se quedan con un primito que le cocina en el día, o los padres le dejan la cocina lista, pero están solos en su casa. Entonces, podemos adicionar a eso la eliminación de las jornadas de vacunación en los escolares, que a raíz de eso vemos todos estos casos de difteria, ¿verdad? Que ya para colmo la difteria se ha llevado lamentablemente más niños que el mismo COVID en nuestro país. Entonces no es solo si se educan o no se educan. A raíz del cierre de las escuelas salen muchísimos otros problemas. El alza en violencia infantil, alza en violaciones. Bueno, ya está la ley de matrimonio infantil, pero el alza en matrimonio infantil previo a la ley también estaba en los números más altos en muchísimo tiempo. Además de eso, las salas de psicólogos están llenas todas de niños somatizando, niños con problemas retrocediendo en sus aprendizajes, niños que hablamos con tantos padres que dicen, bueno, el niño que no se hacía pipí en la cama ahora se hace pipí en la cama otra vez. El niño que dormía solo ya no duerme solo, se cruza para la cama de los padres todas las noches. Y esos son efectos de confinamiento y efectos de no socialización. Gabriela, hace un momentico aquí teníamos una discusión fruto de algunos ejercicios que ustedes han hecho, que ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo, vienen haciendo protestas, manifestaciones para hacer sentir su demanda, porque ante los oídos sordos del Ministerio de Educación ustedes tienen que llamar la atención y decir de alguna manera que tienen un problema y que quieren una atención. Entonces,
¿Ustedes tienen algo que ver con esa actividad cívica de ir a unos restaurantes o con la actividad cívica de una empresa de poner su restaurante a la disposición o con los cacerolazos de anoche? Más con los cacerolazos. Las otras actividades nosotros las aplaudimos, no son actividades organizadas o como impulsadas por PEP, pero vienen a raíz de todos estos meses de trabajo, de información que nosotros hemos estado publicando, y ya la gente está empoderándose de sus derechos, de su derecho a protestar y de alzar la voz por la necesidad de sus hijos. Sí, Gabriela. César. Gracias, doña. Perdón, espérate, Brillo. Después de César, por favor. Adelante, César. Yo no soy abogado, ¿no? Aquí hay dos abogados muy buenos que son Pedro y Aníbal. Pero yo no creo que esa instancia que ustedes elevaron va a tener éxito, porque yo no creo que un tribunal se vaya a meter a decidir en lo que dicen los padres de los niños y lo que va a argumentar el gobierno. Así, yo lo veo eso muy difícil, que un tribunal se meta a... Lo bueno es que no tienen que llevarse de los padres. Sí, lo bueno es que no tienen que llevarse. La lógica me dice a mí eso, que no creo que se vayan a inmiscuir en ese problema. Lo más seguro que se declaren incompetentes para conocer ese caso. Lo bueno de eso que usted dice es que no se tienen que llevar de los padres, solo tienen que llevarse de la ciencia. Y la ciencia dice que el retorno es fácil, es simple de ejecutar, el retorno es posible. Y no solo eso, en el tribunal vimos que ni siquiera ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Educación presentó evidencias para debatir. Entonces ustedes lo que dicen que el Ministerio de Educación es un ministerio de gente estúpida. No, te están improvisando. Ustedes lo que dicen que es un ministerio de gente estúpida, que los únicos que saben y tienen informes internacionales son ustedes. Que están improvisando. Porque yo estaba oyendo ahora al presidente de la Asociación de Colegios Privados y habla muy diferente a como tú estás hablando. Pero no, ella no ha dicho eso. Ustedes lo que dicen que los únicos que saben de esto son ustedes y el resto, empezando por los funcionarios del gobierno y el ministerio, esos maestros que están ahí, porque Fulcar es un maestro, empezando por el ministro, son unos Fulcar se equivoca muchísimo. En eso está equivocado Fulcar. El gobierno está equivocado en eso. Fulcar está equivocado en eso. Ángel, permítame hablar con ella, que usted habló. Yo no te estoy cuestionando aquí. Ella no ha dicho eso, Consuelo, no ha dicho eso. Son unos estúpidos. Entonces, los únicos que saben son ustedes. Yo creo que son sumamente inteligentes y capacitados. Sí, realmente. Y por eso yo entiendo que si se sentaran a leer la evidencia científica que nosotros hemos presentado. Exacto. Lo único que no leen son ellos, evidencia científica, porque son unos ignorantes. No tengo más preguntas para usted. Es por eso lo llamo pregunta, para que lo decidan ellos, correcto. Creo que el mejor camino si me permiten hablar en esta emisora, si no me voy a ir a Ruta a poder conversar. Ustedes son unos altaneros, es lo que son ustedes, unos altaneros, y ustedes le hacen eso. Yo fui directora de colegio y los padres hacen eso siempre cuando le da la gana. Mira, es más difícil bregar con un padre que bregar con un muchacho. Te lo dice una que fue directora de escuela, de colegio privado. Más difícil bregar con ustedes que bregar con los mismos muchachos. Así es, porque los padres... Ustedes lo que están diciendo que las autoridades nuestras son unos ignorantes y que los únicos que saben de esta vaina son ustedes. No hablo más. Realmente yo quiero a mis hijos más que usted y que el ministro de Educación. O sea que yo creo que yo tengo derecho a exigir por los derechos. No, ustedes no están exigiendo. Ustedes están imponiendo. Imponiendo. Venimos exigiendo que por favor nos reciban durante 8 meses. Deben recibirlo. Como es un derecho del ciudadano dominicano. Es verdad que deben recibirlo. No nos han recibido. Es cierto que deben recibirlo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Trabajamos muy de la mano con el señor Peláez, lo respetamos mucho y tenemos la misma opinión, y lamentablemente nosotros no fuimos invitados tampoco a la reunión de mañana, que no tienen por qué invitarnos, pero claro que no. Que tenemos más de 8 meses
tú sabes, hablando de Seguro, seguro. Obligación las autoridades de escucharlos. Es lo mínimo que pueden Tal vez hacer. deberían considerar hablar con los Las padres. autoridades Así tienen el mismo derecho, es. la Estoy de acuerdo obligación contigo. y el deber de escucharlos. Y más esa clase La media, obligación con la de que Y estamos más esa escucharlos. hablando. clase, así mismo, ¿quién fue que lo dijo? Pedro. Yo, sí, señora. Sí, aquí me esa manda clase a decir media un fue que lo señor llevó yo al poder, tienen que escucharlo. Que si ya, que él es padre de 3 estudiantes, ya este año escolar está concluyendo, irnos a la presencialidad unas cuantas semanas no va a cambiar el efecto de todo el año escolar. La autoridad puede decir eso y hasta se le entiende, doña Consuelo, pero tiene que Pero que escucharlos los a ellos. escuche, que Sí, los tiene que escuche. escucharlo, Tiene que totalmente de escucharlos, acuerdo. Pero tú no escuche. me puedes decir, nosotros tenemos estudios y nosotros Pero hemos yo- leído. pero hay y otros estudios, sí tenemos Consuelo, estudios. pero hay Como estudios, que los de aquí Consuelo. son unos borregos. Pero es Los que hay están diseñando estudios. esta No, política educativa son unos estúpidos, idiotas, borregos, Pero- que pero- no tienen pero- todos pero, los Consuelo, estudios que Consuelo, ustedes, pero los es- padres, doña Consuelo, tienen en su doña poder. Consuelo, es peor de No. ahí. Yo le En estaba función de esos respondiendo al señor estudios. César que nos decía que el tribunal no podía irse con nosotros. Yo le respondí que lo bueno es que no Pues tiene que debería no irse con nosotros. ustedes. Solo tiene que Debería no irse con Pero, ustedes, doña porque Consuelo, ustedes no tienen razón así. doña Consuelo, esos estudios están al alcance de las autoridades y los Seguro. conocen, doña Consuelo. Mire, y fijaron una posición. En enero dijeron que había apertura y que los colegios iban a comenzar y una semana después le Fue- echaron para exacto, atrás. fue así, doña. Entonces, Yo lo doña, que no es quiero posible. que todos los sectores Está dominicanos mal. que se sientan inconformes Está con mal. alguna medida ¿Y que por tome el qué? gobierno, le hagan una guerra de guerrilla. No, Para que no, se no, le nadie está acabe llamando como a están eso. haciendo No, los padres no, de eso es una educación. manipulación suya, Consuelo. Eso no es así. Dice, Nadie no, está diciendo eso. manipulación la de usted. No, nadie está La diciendo eso. Nadie está diciendo eso. Nadie está Manipulación diciendo suya. eso. Ni ha hecho nadie nada malo por ir a un restaurante. Evidente, Ni ha hecho cantando Valentín los nada malo por cacerolazos, prestar su restaurante. Y No es está verdad. cantando los cacerolazos, No usted. es verdad. Y los cacerolazos son un derecho. Bueno, si eran buenos anteriormente, ahora Con son esos mejores. cacerolazos subió el PRM al poder. Si era bueno. Ahora no, Ahora son Consuelo, mejores. no, venga acá. Yo tengo una Ay, pregunta. Óyeme, Y óyeme, ahora quiere Fulcar. decir algo. Perdón, Gabriela, adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Es correcto que instituciones como, por ejemplo, nosotros no estamos pidiendo que no hagan caso a nosotros, nosotros estamos Sí. pidiendo que se escuche la evidencia, Sí. pero instituciones como, por ejemplo, el ADP, que son los maestros que tienen experiencia de campo y eso, ellos tienen derecho a exigirle o imponerle al Ministerio de Educación tasas, requisitos, otro tipo de protocolos, o es el ministerio que debería establecerlos? No, El yo ministerio, no te voy a la decir, autoridad. porque yo no, ignoro totalmente. Sí, ella- Yo pregunto, Supongo que debe haber un intercambio con la Ellos se ADP, cerraron a banda, una dijeron que no iban, si no comunicación le para que se garantizaban. pongan de Sí. acuerdo Seguridades para mínimas. hacer lo que haya que hacer. Como Por- hay que hacerlo en el sector privado. Que Lo porque están ustedes haciendo sean, con- y yo te voy a decir una cosa, esta que está aquí se educó en el colegio Luis Muñoz Rivera. Para que estemos claros, empieza por ahí. ¿Ok? Esta que está aquí no se educó en colegio público. Muteado, está muteado. Era tan buena la escuela pública cuando Trujillo como la escuela privada. Ahora no. Mira qué chulo. Ahora la escuela privada es mucho mejor que la escuela pública, lamentablemente. Lamentablemente, en mi época no. Yo me estudié en el colegio Luis Muñoz Rivera y me gradué en el colegio Santa Teresita con Las Roques. Te está hablando una exalumna de colegio privado. Y es un irrespeto lo que ustedes tienen con el sector, con el ministro y con el Ministerio de Educación. Así no se hacen las Pero cosas. ¿cuál es el Y irrespeto? una pregunta, en esa, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, yo también fui educada en colegio privado. Me pregunto si el modelo de ¿Tú eres educación... familia de Porrelo, el de Santiago? eh, profesor Debe serlo, sí. Del ex ministro de Porrelo, Educación. Ángel. Pedro Porrelo, sí, ese es mi Pedro papá. Porrelo, que fue Ministro de Educación. ministro de De Educación. educación. Con ahí va mi Jorge pregunta. Antonio Blanco. Guzmán. Con Antonio Guzmán. Exacto, Sí, ahí va sí, mi sí. pregunta. El sistema educativo privado, yo sé que el señor Fulcar ha estado criticando que el sector privado tiene un modelo de educación diferente o más avanzado, y él incluso declaró que nunca se debió haber permitido que el sector privado se educara de forma diferente. Sí. Nuestro pensar es que yo creo que él quiso decir realmente que nunca se debió permitir que se pusiera tan decaída la educación pública. Yo creo que eso fue lo que él quiso decir. Pero ahora mismo, realmente lo que él ha estado exigiendo, se supone que los colegios privados debieron haber estado utilizando los cuadernillos y las clases por televisión en los colegios privados.
yo creo que ahí... Yo te digo a ti una cosa, el nieto mío, que está en el Muñoz Rivera también, dicho sea de paso, el más chiquito de mis nietos, aquí, porque los trillizos, nietos, están en Estados Unidos y solamente una tiene clase presencial, los otros están en virtual. 2 de ellos en clase virtual full, porque son escuelas, y hay una sola que va 3 veces a la semana, allá en Estados Unidos. Ahora, yo te digo una cosa, no es la misma educación, no es el mismo, puede ser el mismo currículum, ¿ok? Pero tú sabes muy bien que no es la misma educación. No es lo mismo. Tú lo sabes que no es lo vamos mismo. entonces En la época mía de Trujillo, cuando yo estaba desde la primaria hasta la secundaria, Doña Consuelo. cuando ya yo estaba en la secundaria, por lo menos había matemáticas, pero toda mi vida, sí, para que no vayan calculando. Doña Consuelo, pero usted cree, Doña Consuelo, una preguntita ahí en ese era punto. la misma educación. Pero doña Lo Consuelo, que a mí me daban en el colegio, se lo daban a Capula en San Francisco. perfecto, pero usted cree, Eso doña era Consuelo, cuando la doña educación Consuelo, era usted una cree que la responsabilidad y una misión del Doña Era Estado. un sistema. Doña Consuelo, Pero cuando usted la cree, educación doña se Consuelo, dejó al libre mercado, Así doña es. Consuelo, como una mercancía cualquiera, y cuando el neoliberalismo fue el que trazó las pautas Eso es y verdad. ató a los estados y a los gobiernos de manos para dejar que el sector privado hiciera lo que le diera la gana, Sí. porque esa diferencia y esa deficiencia ha sido vertebrada a propósito Es para verdad. darle Bien. gabela y ventaja al sector privado. Esa es la realidad de pero mi esta pregunta, diferencia yo abismal tengo que hay una pregunta, entre por la favor. educación pública y la educación privada. Yo tengo una pregunta, por favor, Ahora, doña si ustedes Consuelo. quieren los cuadernillos, se los podemos pedir también. Doña en sí, educación. pero déjeme hacer una Que pregunta, por favor. Los colegios privados necesitan los cuadernillos. Permítame hacer una No, pregunta. porque la Thatcher le quitó el vaso de leche a los niños de la escuela permítame, pública, JR. porque los niños de la escuela privada no tenían el vaso de leche. Pero y era un privilegio de los niños de las escuelas públicas El privilegio beberse ese para los vaso que de no leche, pueden. y la Thatcher se lo quitó Sí, a los niños sí, de pero las doña escuelas Consuelo, públicas. doña Consuelo, Si tú quieres, doña Consuelo, le mandamos pero los perdóneme, doña cuadernillos Consuelo, a los usted sabe colegios. qué es lo que estamos haciendo aquí. Lo que queremos es al traer. sistema Sí, educativo. sí, exacto. Y si deberíamos Sí, no hace falta entonces, tampoco. en vez de echar para atrás el desarrollo claro. ya llevado, Sí. no deberíamos pensar tal vez mejorar el Claro. deficiente. Como dijo el señor Exacto. Conde, no podemos emparejar hacia abajo. Claro, Tenemos que tratar por de- Dios. Ah, Lo totalmente de acuerdo. importante, Por lo eso estoy de acuerdo importante con la es ordenanza, la 1509, que mañana en para presidencia poder estudiar a docente, ustedes lo van a carrera recibir de docente. para que no se puedan puede quitar dirimir esa ordenanza. Doña Virgilio, su ¿quiere decir algo? Un problemática. momentito. No, yo tengo Adelante, 3 horas Virgilio. intentando decir algo y no se me deja hablar. Ay, es verdad, Virgilio. No Digo, sé lo que va a pasar. Soy yo. No, soy yo, Virgilio, adelante. No, lo importante es, Gabriela, muy buena tu exposición. Yo he traído este tema de la educación presencial, principalmente para los niños menores de 7 años, que son los que más problemas están dando. Y yo espero que ustedes busquen. ¿Y tú cuánto tienes, Virgilio? 2 niños de menos Yo de tengo 7 2, años. uno de 11 y uno de 5. Y el 5 es el más Que tú sufrido sabes de lo que todos. dice. Y si le hacen una evaluación a los niños en cuanto a la calidad educativa, se van a fijar que tienen niveles de deficiencia serios. Yo lo estoy diciendo hoy y esto Sí. queda grabado y ya lo veremos después. Lo importante es que la presidencia tiene los oídos puestos en las Exacto. demandas que están haciendo los colegios privados y por eso lo van a recibir Es que no es mañana ahí que y van a poder hablar y expresar todas sus cosas. Y yo estoy seguro En que de el mano de la interés presidenta de la nacional. República Porque Virgilio y no doña puede Raquel, los colegios en privados eso que se va a tú quieres. encontrar una solución. Mañana Yo hay que tenía una hacer cuarta Burger pregunta, King. pero en Burger King se come Adelante. hamburger y se da clase, eso está bien. Cristal está convocado. Mírate a ver si tú quieres ir allá también. Gracias, Ok. Gabriela, gracias, Gabriela. Gabriela, gracias. Gabriela, brillante. Aguantate esta tanda. Dios te bendiga. Y ok. Bri- Y brillante. tienen derecho a ser oídos. Gracias. Totalmente. Eso que Tienen ¿Ok? que ser oídos. Pero Gracias. con respeto. Y al ministro, Ok, vámonos. y al Gracias, ministro que Tigra escuche lo que le Gabriela. estamos diciendo, lo que quiere, tiene que oír, ¿eh? Hay un disco de Juan Luis Guerra de